Lilian, María Alejandra. Pero déjame primero, antes de... Bien, muy buenas noches para todos. En nombre de la Fundación Universitaria María Cano, desde la Oficina de Egresados, por supuesto desde el programa de Fonoaudiología y la especialización en audiología, queremos darle la bienvenida a este ciclo de capacitación que estamos llevando a cabo en el día de hoy. ¿Me confirman si están escuchando bien? Por favor, si alguien quiere prender el micrófono o nos cuentan por favor por el chat si nos están escuchando bien. ¿Me confirmas, Carlos, Natalia, María Alejandra o Juan, si nos están escuchando bien, por favor? Sí, estamos escuchando. Bien, muchísimas gracias. Una vez más, bienvenidos a este ciclo de capacitaciones. Pedimos su autorización para poder grabar la jornada, teniendo en cuenta que el día de mañana enviaremos a quienes se inscribieron a este evento y que nos han llamado a confirmarnos que no pueden asistir por temas de jornadas laborales, porque tienen turno ahora en la noche, poderles dar la oportunidad de que puedan ver y puedan escuchar y también puedan vivenciar esta oportunidad de capacitación que tenemos. Creo que es la número 15 que tenemos de todas las que hemos desarrollado a través de la Oficina de Egresados y el Semillero Sumando y Contando y a través de la Fundación Universitaria María Cano. Un mensaje especial para todos ustedes, decirles que continuamos generando espacios de capacitación, no solamente para ustedes como egresados, sino también para sus familias. Por eso continuamos alertándolos y más que alertándolos, motivándolos para que sigan en contacto con nosotros y pues se puedan beneficiar de todas las actividades que tenemos a través de la Fundación Universitaria María Cano y que enriquecen el camino profesional de nuestros egresados. Hoy una vez más los saludamos a todos ustedes y esperamos que sigan contando con nosotros. Y agradecemos, por supuesto, a la dirección del programa de fonoaudiología y a la coordinación de nuestra especialización en audiología, quien ha hecho posible esta capacitación que tendremos en el día de hoy para ustedes. Mil gracias, profe Sandy, por estar aquí presente en estas actividades de nuestros egresados. Seguimos los pasos de cada uno de los egresados. Queremos seguir estando allí en el camino de ustedes como profesionales, pero más aún queremos seguir estando en el camino de sus familias y en el camino que ustedes siguen construyendo, porque no se olviden que la historia que siguen construyendo a ustedes en el exterior de la universidad también es la historia de la María Cano. Mil gracias por esta oportunidad. Buenas noches para todos ustedes y los dejo pues con la profe Sandy que estará aquí alimentando de conocimiento. Profe Sandy, buenas noches. Buenas noches para todos. Mi nombre es Sandy Mesa. Yo soy fonoaudióloga especialista en audiología, maestrante en educación y coordinadora del programa de especialización en audiología de la María Cano. Me gustaría saber quiénes de los que están aquí son egresados de fonoaudiología. No sé si pueden levantar la manito y miramos. ¿Quiénes son de pronto? Lilian, Lilian sabemos que es egresada de Fono, Natalia es egresada de Fonoaudiología y Carlos también. Hola, buenas noches. Hola. No, yo soy egresado de salud ocupacional, de la especialización de gerencia de salud ocupacional. Ah, súper, súper. Igual, súper atinada entonces la charla de hoy. Bueno,
Vamos a trabajar algo supremamente que nos compete a todos, no solamente fonoaudiólogos, no solamente audiólogos, a todos los profesionales del área de la salud, y es todo lo que tiene que ver con el oído. ¿Listo? Empezamos hablando un poquito de qué es ese aparato, pues, que tenemos nosotros para poder escuchar, para poder comprender de pronto toda la información que recibimos, que a veces nos duele, que a veces nos incomoda, nos rasca, nos pica y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, básicamente es uno de los órganos más sensibles que tenemos en el cuerpo humano y que aparte de que su función principal es la escucha, es la percepción de los sonidos, es todo ese proceso pues de audición, tiene otras funciones adicionales que son el equilibrio, que es supremamente importante para todo el proceso visoespacial y propioceptivo pues de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este órgano auditivo se divide en varias partes que hoy las vamos a conocer, que somos profesionales del área de la salud y que es sumamente importante que las conozcamos. Básicamente tiene tres partes: el oído externo, que es toda la oreja, y el conducto auditivo, el oído medio, que es la membrana timpánica, y la cadena de huesecillos, y la trompa de Eustaquio, que es nuestro tubito o que funciona como equipara presión o que equipara la presión del oído externo o del ambiente externo con nuestro oído. Y el oído interno, que pues que ya sabemos que es el encargado de todo el proceso de escuchar. Básicamente, la tarea principal, si están viendo la diapositiva, ¿cierto? Ah, bueno. La tarea principal de nuestro oído es detectar y transmitir y convertir todos esos sonidos en impulsos eléctricos que al final es el cerebro quien los escucha, ¿sí? Y obviamente la función del equilibrio. Sin embargo, nosotros tenemos muchas formas a nivel fonoaudiológico de saber si estamos escuchando bien, pero a nivel audiológico nosotros escuchamos por dos vías. Una vía es la aérea, que es por ese conducto auditivo que tenemos en la oreja, y la otra vía es por el hueso, que es ese huesecito que está detrás de la oreja, que se llama mastoides. ¿Sí? Nosotros tenemos dos vías de escucha, una vía aérea y una vía ósea. Nosotros como fonoaudiólogos y como audiólogos podemos detectar y podemos saber, inclusive el especialista también en seguridad y salud en el trabajo puede detectar cómo está escuchando ese usuario tanto por vía aérea como por vía ósea. Sin embargo, vamos a conocer cada partecita del oído y vamos a mirar ¿cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener tanto a nivel profesional como a nivel familiar? Si alguno de nuestros familiares sufren o han padecido algún síntoma o sintomatología pues del oído. Básicamente, el oído externo principalmente está conformado por la oreja, ¿sí? Y el conducto auditivo externo. La oreja es lo que se ve, ¿sí? Lo que tenemos ahí al ladito de la cabeza, lo que podemos ver, está compuesto o está formado de varios pliegues y eso básicamente es lo que capta las ondas sonoras. ¿Sí? Funciona como un embudo, como ese cono que ayuda a dirigir el sonido hacia el conducto auditivo externo. Ese conducto auditivo externo es una cavidad de aproximadamente unos 2.7 centímetros de longitud y un radio promedio de 0.7 centímetros, ¿sí? Difiere en cada persona. Para los adultos mayores la anatomía cambia, para los niños chiquitos la anatomía es diferente. Eso va a diferir de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, porque todo, como es cartílago, también cambia. Entonces,
hay que tener muy pendiente cuando estamos frente de pronto a un dolor de oído o a cualquier sintomatología que tenga que ver con la oreja, principalmente revisar que todo esté correctamente, es decir, que no haya obstrucción, que no haya un golpe, que no haya de pronto abscesos, y que podamos decir que la orejita o el conducto auditivo está en perfectas condiciones. Dentro de las funciones que tiene este conducto auditivo externo, aparte de conducir, sí, de captar las ondas sonoras y conducirlas por ese conducto que se llama CAE, básicamente tiene un efecto, una función de protector, porque aloja el cerumen en la primera porción del conducto, que es la primera partecita de entrada del conducto, y ahí se aloja la cera para que sea protectora y no permita que objetos extraños, que animalitos y demás puedan meterse pues ahí en el oído y causar un daño. También, como es hueco, ese CAE actúa como una caja de resonancia y amplifica los sonidos, sobre todo los sonidos que son graves. Listo. El oído medio está compuesto por la membrana timpánica y la cadena de huesecillos. Esa membrana timpánica tiene 3 capas. De las 3 capas solo se regenera una, así que cuando estemos frente a accidentes de perforación o en frente de situaciones patológicas que hayan incurrido en perforación timpánica, pues en algún momento se va a regenerar solamente una y dependiendo pues de las causas de esa perforación. Los huesecillos son martillo, yunque y estribo y son los huesecitos más chiquiticos del cuerpo humano y que actúan como palanca para ejecutar el proceso mecánico del oído medio y de transporte pues del sonido. La membrana timpánica, pues básicamente es una membrana que es originaria translúcida, no tiene ningún tipo de color o aspecto diferente al que pues apreciamos en la diapositiva. Básicamente se logra ver un cono luminoso siempre que esté normalito. En algunas patologías se logra ver, pero eso va a cambiar de acuerdo al aspecto de la membrana y de lo que hay detrás. Es decir, si hay líquido, si hay alguna patología que esté causando el cambio del color de la membrana timpánica, se va a ver la apófisis corta del martillo y se va a ver básicamente el mango del martillo, que es lo más visible que vamos a encontrar en una otoscopia o cuando revisamos los oídos. Básicamente, la funcionalidad de los huesecillos van a estar en cuanto a la vibración de la membrana, ellos automáticamente empiezan a hacer su movimiento de palancas y empiezan a transmitir el sonido hasta la ventana oval, que es la entrada al conducto auditivo interno. Y es lo que va a empezar a hacer el cambio de energía mecánica, energía eléctrica, y que a su vez vamos a tener como consecuencia el proceso auditivo como tal. Otra parte del oído medio que a todos yo creo que en algún momento de la vida nos ha afectado es la trompa de Eustaquio. Resulta que es un tubito que conecta la nariz con el oído perdón, la nasofaringe con el oído y básicamente tiene la función de equiparar la presión. Ese tubito se llama trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio esa trompa de Eustaquio cambia de acuerdo a la edad, porque cuando somos muy pequeñitos, esa trompa es más acostada que cuando ya somos adultos. La trompa es mucho más vertical y por eso es cuando nos enfrentamos a que los niños mantienen con otitis, mantienen con infecciones, porque resulta que la trompa de Eustaquio tiene dos funciones. Una es drenar,
¿sí? Y la otra es equiparar la presión. Entonces, evita que los líquidos que están en la nariz, en la nasofaringe, ingresen al oído medio y así evitar que se produzcan otitis y demás. Básicamente la trompa se abre con la deglución y el bostezo, es decir, que para las personas que tengamos problemas con la funcionalidad de la trompa Eustaquio, es decir, que esté totalmente cerrada, que es casi lo más común que podemos encontrar, es que para ese tipo de personas hay que enseñarle a hacer ejercicios de deglución continua y ejercicios abriendo muy grande la boca para evitar estos procesos, que cuando son muy fáciles de ocasionar dolor y demás, sobre todo cuando exponemos el oído a cambios bruscos de presión, cuando tenemos mucho moco pues en la nariz y que no lo podemos expulsar bien. En la mayoría de ocasiones todo ese líquido, todo ese moquito que nos queda ahí se va para el oído porque nuestra trompa Eustaquio no está haciendo la función. Si están teniendo alguna pregunta o alguna duda, me pueden interrumpir y porque no estamos viendo quién de pronto tiene la mano levantada, entonces les agradezco que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me puedan interrumpir sin ningún inconveniente. Entonces, básicamente esa trompa de Eustaquio causa una patología que se llama barotrauma, que puede ser por los cambios bruscos de presión, tanto a nivel submarino como a nivel del aire. Ese barotrauma se puede ver en dos aspectos. Si ustedes hacen la otoscopia o si el médico lo revisa y les muestra en una pantalla cómo se ve su oído, cuando el barotrauma es apenas empezando, es iniciando, esa congestión se va a ver solamente en la rama larga del martillo y se va a ver como eritematosa, como enrojecida y eso va a ser un barotrauma incipiente. Cuando ya el barotrauma es mucho más grande, que ya se produjo un daño en la membrana timpánica por el cambio brusco de la presión, se va a ver más negro ese tímpano y cuando ese barotrauma es severo, pues va a haber sangrado en el oído medio producto de ese cambio brusco de presión. Cuando somos adultos mayores, los cambios anatómicos de la oreja, del CAE y de la membrana timpánica son totalmente diferentes. Por lo que si usted está presente o delante de un paciente con adulto mayor, pues la orejita, el pabellón auricular se va a ver diferente. Ustedes van a notar que en el adulto mayor, o si notan a sus abuelitos, a los conocidos adultos mayores, ustedes pueden notar fácilmente que a ellos el cartílago pues le aumenta un poquito de tamaño, la rigidez de la piel cambia, por lo tanto se les cae un poquito la piel, el cartílago, el lóbulo crece y el aspecto básicamente es totalmente diferente a como un adulto joven o un niño se puede presentar. Entonces, les crece vello, les aumenta la vellosidad y en algunos casos la cera se vuelve un poquito más casposa, más seca, por la resequedad también que aumenta en el conducto auditivo externo por la piel. Recuerden que cuando somos adultos mayores, la piel se nos va resecando aún más por la cantidad de células muertas que se nos va creciendo por el aumento pues de la edad. En cuanto a la membrana timpánica, como la elasticidad de la membrana disminuye, el color y el aspecto cambian. Entonces ya se vuelve un poquito más rígida, se vuelve un poquito más color grisácea, ya el color cambia, se vuelve un poco más opaca y en algunas ocasiones puede
pues el color como tal es bastante gris, bastante grisácea. Entonces, para tener en cuenta que las características en el adulto mayor y en el niño y en el adulto joven siempre van a ser diferentes cuando ustedes estén presentes, ya sea en el sitio de trabajo, inclusive en la familia, porque pues estos aspectos son normales. En el oído medio, a través de la otoscopia, y si ustedes en algún momento la han hecho o en algún momento de pronto han estado en una cita con un otorrino, con un fonoaudiólogo, con un audiólogo, se van a dar cuenta que vamos a encontrar muchas cosas, ¿sí? Vamos a encontrar una membrana perforada, una membrana que está normal, una membrana que probablemente va a tener cicatrices, como es la segunda que vemos ahí, o que va a tener un tubito de ventilación, o que va a tener un tapón de cera. En cualquiera de estos casos, la recomendación siempre va a ser pues remitirlo a un médico tratante, preferiblemente a un otorrino, que es el especialista encargado para esto. Sin embargo, si es algo a lo que de pronto nosotros como profesionales de la salud no estamos capaces o capacitados de trabajar, de tratar y demás, la recomendación principal es que vayan directamente a un otorrino que sea capaz pues de saber qué es lo que está pasando en ese tipo de pacientes. Algunas de las patologías que podemos encontrar en nosotros, en la familia, en cualquier participante de su comunidad cercana, que puedan afectar la trompa de Eustaquio y que por ende se generen dificultades en el oído, van a ser las más comunes, la rinitis, alergias, la desviación de tabique nasal, la sinusitis, las amigdalitis, todos este tipo, las adenoiditis, este tipo de obstrucciones de crecimientos o de alergias respiratorias van a causar una disfunción de todo ese proceso de equiparapresión que tiene o de drenaje que tiene la trompa Eustaquio y que por ende al finalizar vamos a tener ciertos inconvenientes para la realización de algunas actividades, como que se nos tapen los oídos, si ese familiar suyo mantiene quejándose que porque le duele el oído y revisamos y aparentemente está normal. Recordemos que hay dolores de oídos que no son por el oído, ¿sí? Sin embargo, que pueden llegar a causar molestias, como el bruxismo, que también en sí va a generar dificultades a nivel de la membrana timpánica, porque se nos va de pronto a inflamar por la presión que nos causan los dientes. Existen varias patologías que no son propiamente de auditiva, pero que sí causan dolor de oído. El dolor de una muela, por ejemplo, el dolor de las amígdalas, por ejemplo, son patologías que no son del oído, pero que causan dificultades en el oído, ya sea por dolor o ya sea por incomodidades. Para nosotros conocer el aspecto de la parte externa, nosotros utilizamos los otoscopios, utilizamos la impedanciometría para conocer cómo está ese oído medio en cuanto a la función que debe cumplir. Sin embargo, el otorrino utiliza una variedad de instrumentos, pero que ustedes con los más sencillos, que es el otoscopio, siendo profesionales del área de la salud, como fonoaudiólogos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, audiólogos, podemos utilizarlos en consulta para poder tener siquiera un diagnóstico inicial de cómo puede estar ese oído, aunque en sí los exámenes son los que me dicen a mí, pero la otoscopia debería ser rutinaria en nuestras consultas, ¿sí? Sean para los niños, sean para los adultos. Siempre la otoscopia debe ser el examen rutinario que yo tengo en mi consulta, tanto a nivel clínico como laboral.
porque es el paso inicial para saber si de pronto estoy frente a una otitis, frente a una perforación, frente a a un tapón de cera, o que algo que seguramente el paciente no se dio cuenta y resulta que fue a playa y le quedó todo el conducto lleno de arena, ¿sí? Cosas sencillas que de pronto podemos detectar en nuestro sitio de trabajo. Em, Estos son algunos ejemplos que les traje para que podamos de pronto conocer lo que nos podemos enfrentar a nivel laboral, a nivel familiar, porque si usted es del área de la salud, si usted es fonoaudiólogo, si usted es audiólogo o especialista en seguridad y salud en el trabajo, lo primordial que siempre se debe tener es un otoscopio para poder revisar cómo está esa persona. Existen varias patologías que nos pueden cambiar la imagen o el aspecto físico de la otoscopia o de la membrana timpánica. Entonces aquí les traje algunos ejemplos, como son los tubitos de ventilación o los que son tubos de drenaje, que algunas personas les llaman. Existen unos de corta duración, que son los tubitos plásticos o sí, los de plástico, por así decirlo, y los de larga duración, que son los de oro, que son los que vemos en la esquina. Esos tienen una duración un poco mayor, inclusive muy difícilmente se pueden retirar o se expulsan de manera solita. Y están los que son en T, que tienen una función diferente, pues básicamente no solamente es de drenaje, sino de ayuda con la retracción de la membrana timpánica. Cuando estamos frente a una otitis media aguda, se puede ver abombado, se puede ver muy enrojecido, con mucho líquido. Esta imagen nos dice que hay mucho dolor. Cuando está abombado, cuando está enrojecido, eso significa dolor y hay que prestarle atención y hay que tratar de en lo posible de remitir a ese paciente a una consulta con otorrino para que trate este tipo de situaciones, porque esto está causando dolor, y como está causando dolor, el paciente necesita tratamiento farmacológico y tratamiento médico, el cual nosotros no podemos dar. Cuando hay una perforación timpánica, existen dos tipos de perforaciones timpánicas, y una se ve así, que es la marginal, que abarca gran parte de la membrana timpánica, y la otra es central, que abarca solamente una parte pequeñita de la membrana timpánica. En cualquiera de los dos casos, se necesita tratamiento y se necesita seguimiento con el otorrino, y es importante que nosotros podamos detectar y podamos mirar que efectivamente eso es lo que está pasando, y no hacer de pronto diagnósticos prematuros o enviar de pronto medicamentos que no podemos hacerlo. Simplemente remitir, y así básicamente, como se está viendo aquí en la imagen, es como usted va a mirar cualquier tipo de perforación timpánica. Cuando hay tapón de cera, se va a ver completamente taponado, no va a tener una visualización de la membrana timpánica. Cuando hay abundante cerumen, que de pronto por encimita se pueda ver que al fondo ahí que está la membrana timpánica, y que puede estar normal, siempre es recomendable que se le den las indicaciones de limpieza requeridas para todo este proceso. Esas recomendaciones de limpieza que deberían siempre ser, no introducir pues copitos ni nada por el estilo, siempre deben ir acompañadas de la ingesta, pues, perdón, del uso de ya sea glicerina carbonatada o aceite mineral o aceite Johnson, para que ayude a ablandar y a diluir la cerita, que eso sí lo podemos recomendar y no tiene ninguna contraindicación. ¿En qué casos no lo puedo recomendar? Si yo sé que mi paciente tiene antecedentes de perforación timpánica, antecedentes de otitis a repetición, no puedo mandarle gotas de ninguna clase hasta que no sea revisado por el otorrino. Entonces, en estos casos, cuando hay abundante cerumen, pues si mi paciente no tiene ningún tipo de antecedentes, yo puedo empezar a enviarle
glicerina o aceite Johnson o aceite mineral que ayudan a diluir toda esta cerita. Así se ve, también podemos encontrar, porque a veces no sabemos distinguir y pensamos que es un cuerpo extraño, y les quise mostrar cómo se ve cera impactada en la membrana timpánica. Es decir, que hubo parte de la cera que le quedó pegada a la membrana timpánica. Puede que esto genere molestias, como puede que no pase nada, ¿sí? Como puede que el paciente ni sienta que esa cera está ahí pegada. ¿Qué no podemos hacer? Tratar de removerla porque está muy profunda y porque podemos ocasionar una perforación timpánica y no es la idea. También podemos mirar que en algunas ocasiones cuando hacen limpieza siempre queda una cerita y esa cerita queda básicamente impactada en la membrana timpánica y se puede ver de estas dos maneras. ¿Listo? Que pueda quedar un poquito y esté pegada a la membrana timpánica, como es la segunda foto, o que quede bastante y quede pegado, quede incrustado también al fondo del conducto que está pegado pues a la membrana timpánica. En cualquiera de estos casos, pues lo normal, como no está haciendo ningún efecto, ningún proceso patológico, pues se deja quieto y no se molesta ni nada por el estilo. Se le puede de pronto mandar un poquito de glicerina como para que la cerita vaya diluyendo poco a poco. Sin embargo, no se hace ni remoción manual, ni por aspiración, ni por lavado, ni nada por el estilo. Y por último, perdón, y luego está la otitis media crónica, que se puede ver de diferentes maneras. Esa otitis media crónica casi siempre está acompañada de una perforación timpánica con supuración. Siempre que usted vea supuración, básicamente se va a dar porque hay de pronto alguna perforación. Cuando no hay perforación, pero sabemos que es una otitis media crónica, casi siempre va a haber mucho líquido y se va a observar el líquido y o va a tener una retracción de la membrana timpánica y se van a notar todo lo que hay detrás. Los huesecillos, el líquido que de pronto está allá atrás y que es bastante pegajoso porque es moco, entonces se va a notar como la última foto que vemos ahí, que básicamente eso es retracción de la membrana, está totalmente atelectásica por causa de la otitis crónica. Y los osteomas, que básicamente se ven de esta manera, en algunas ocasiones causan sensación de oído tapado, pero en otras son totalmente asintomáticos. El paciente no sabe, es muy común en ambientes supremamente fríos o personas que también están expuestos a cambios bruscos de presión o que nadan con frecuencia, que practican el deporte de natación, básicamente son crecimientos y no tienen ningún tipo de síntoma, no duelen, no molestan, simplemente se ven así. Cuando están así, en algunas ocasiones su tratamiento es operación, en otros básicamente ellos se dejan estar porque no tienen ninguna sintomatología. Cuando hay obstrucción, se trata obviamente de mejorar las condiciones o las causas que lo ocasionaron, como para evitar que esto siga creciendo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo claro. Básicamente quiero que pongamos en práctica en nuestro lugar de trabajo cómo aprendemos a detectar que de pronto que estamos haciendo que no lo estamos haciendo bien y resulta que se nos fueron muchos pacientes mal, de pronto que lo revisamos mal, que de pronto por el afán no nos dimos cuenta. Entonces tratar al máximo de que la otoscopia sea el examen reina en el principio de la consulta, ¿sí? De hacerlo bien, de mejorar mucho toda esta parte de exploración física, porque a veces ni siquiera tocamos la orejita y resulta que el paciente tiene granulomas y le duele. Entonces,
tratar de que la exploración del oído sea lo suficientemente completa como para que genere las pautas necesarias para la exploración correcta de la membrana timpánica y del oído y del conducto. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por la asistencia. Espero que haya sido supremamente claro y cualquier duda, cualquier inquietud, pues me la hacen saber. Y que se encuentran abiertas la especialización en audiología para los que se quieran presentar. Muchas gracias, chicos, por conectarse.